Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Ciudad México y ustedes allá a través de la línea telefónica en Calley, Puerto Rico, y también en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Brasil, en Chile, en la Argentina, en el Perú y en cada uno de los países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios les bendiga grandemente y en esta mañana nos hable al corazón. Quiero también recordar a los hermanos de la República Dominicana que Dios les bendiga también grandemente. En esta mañana quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, y dice de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves del infierno y de la muerte. Ahora nos llama la atención este verso número 10: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz como de trompeta el día o en el día del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para el día del Señor, la gran voz de trompeta o como de trompeta está prometida. Y para escuchar la gran voz de trompeta o como de trompeta, para escucharla, para recibir su mensaje, el contenido de esa gran voz como de trompeta, se requiere estar en el Espíritu. Dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora estamos nosotros teniendo aquí una promesa: la gran voz de trompeta o como de trompeta para ser escuchada
en el día del Señor. Esa gran voz como de trompeta también fue anunciada por el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, cuando dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos. Es el mensaje de la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos. Y esa gran voz como de trompeta también fue anunciada por San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, cuando dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Luego nosotros los que vivimos, luego que haya ocurrido la resurrección de los muertos en Cristo de las edades pasadas, luego nosotros seremos transformados cuando hayamos visto a los santos ya resucitados. Ya resucitados ellos, entonces ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos y tendremos entonces un cuerpo a imagen del Señor Jesucristo, un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, el cual no tendrá limitaciones, no tendrá limitaciones de tiempo, porque el tiempo no le afectará. Podrán pasar miles de años y estará tan jovencito en apariencia como si no hubiese transcurrido el tiempo. Tendrá una apariencia de 18 a 21 años. Así es que será un cuerpo perfecto, un cuerpo celestial que tampoco tendrá limitaciones de lugares, o sea, de dimensiones. Podrá venir a esta dimensión terrenal, podrá ir a otras dimensiones, porque no estará limitado por cuanto es un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado a imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, o sea, a imagen y semejanza de Dios, con su cuerpo que Él se creó aquí en la tierra. Dios con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión y Dios con su cuerpo que Él se creó en esta dimensión. O sea, está el cuerpo teofánico que es ese cuerpo teofánico o espíritu teofánico de la sexta dimensión, y está también el cuerpo que uno obtiene acá. Así es que Dios se creó un cuerpo en la sexta dimensión, el cuerpo teofánico, y luego se creó un cuerpo aquí en la tierra, en el vientre de María. Un cuerpo creado por la palabra de Dios. Un cuerpo para vivir eternamente. Por eso el Señor Jesucristo podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y la puso por nosotros, puso su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario
y quitó el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso todos los niños que nacen sin pecado, porque el Señor Jesucristo quitó el pecado original allá en la cruz del Calvario. Ahora el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros y nos limpió de todo pecado, y luego a los 3 días resucitó y le apareció a sus discípulos por 40 días. En 40 días la Escritura menciona unas 8 ocasiones en que le apareció a sus discípulos. No sabemos si ese es el único número o si apareció en otras ocasiones, y fue mayor el número de apariciones que hizo luego de resucitado. Vean ustedes, ya estando resucitado, Él no había perdido su poder ni nada. Él, con las puertas cerradas, pasó a través de las paredes y le apareció a sus discípulos, y ellos se sorprendieron, pues las puertas estaban cerradas. ¿Cómo pudo entrar allí? Un cuerpo glorificado no tiene limitaciones. Un cuerpo como el del Señor Jesucristo, creado por Dios, no tiene limitaciones. Es un cuerpo que no tiene limitaciones de dimensiones, ni de materia, ni de espacio, ninguna clase de limitaciones. Y así tendremos nosotros el cuerpo nuevo que Él ha prometido para nosotros. Ahora Dios nos ha permitido vivir una temporada aquí en la tierra, en estos cuerpos temporales, pasajeros, pero la promesa es que tendremos un cuerpo a imagen y semejanza de Dios, del que Dios tiene. Ahora, ¿por qué nosotros hemos aparecido en este cuerpo mortal terrenal? Por causa de la caída. Si la caída no hubiese ocurrido allá en el huerto del Edén, usted y yo hubiéramos aparecido aquí en el cuerpo eterno que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Ese cuerpo que hemos de tener nosotros en el programa divino está primero que este cuerpo que nosotros tenemos. Este es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Por eso lo tenemos un tiempo y luego perdemos este cuerpo. Pero Dios, en sus planes, en su mente, diseñó un cuerpo teofánico y un cuerpo físico visible para Él, y también uno para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo no tomó uno temporero, sino uno eterno. Ahora nosotros tomamos uno temporero porque aparecimos luego de la caída y aparecimos por la unión de papá y de mamá. Jesús apareció por creación divina, ese cuerpo, para redimir a cada uno de los hijos de Dios, para que cada uno de los hijos de Dios pueda regresar aquí a la tierra con un cuerpo eterno a imagen del Señor Jesucristo, para que pueda obtener el cuerpo eterno que Dios diseñó y que Dios predestinó para cada uno de nosotros.
No crea que es un cuerpo que usted se va a ganar, o es un cuerpo que usted va a decir cómo lo quiere, sino que es un cuerpo que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo diseñó y lo predestinó para cada uno de sus hijos. Así es que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es algo tan grande y tan maravilloso que cuando estemos en ese cuerpo es que hemos de comprender lo grande que era esa promesa del cuerpo eterno. Y será en ese cuerpo en donde cada uno de nosotros podremos tener por toda la eternidad al ángel que cada uno de nosotros tenemos, que es ese espíritu teofánico o cuerpo teofánico que cada hijo de Dios tiene, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, que es ese ángel del Señor. Lo va a tener dentro. Y ya no va a estar funcionando con estos sentidos terrenales que están limitados y que solamente, según científicamente le han informado a los seres humanos, solamente puede usar un 10% de su cerebro. Y si con un 10% el ser humano ha podido hacer tantas cosas, ¿cómo será con el 100% y con la mente del espíritu teofánico funcionando en toda su plenitud en un cuerpo eterno, perfecto, creado por Dios? No habrá limitaciones en cuanto a lo que nosotros hemos de hacer cuando estemos en ese cuerpo. Este planeta Tierra y lo que contiene este planeta Tierra se convertirá en un lugar muy pequeño después de pasar cierta cantidad de tiempo, y se va a necesitar el universo completo para los hijos de Dios trabajar en el reino de Dios, porque serán tantas las cosas grandes y maravillosas que estaremos haciendo en el reino de Dios en armonía con el Creador de los cielos y de la tierra, que solamente cuando estemos en esa fase, en esa etapa, con esos cuerpos eternos y el espíritu teofánico operando en cada uno de los hijos de Dios, cuando estemos en esos cuerpos, entonces es que podremos ver claramente todo lo que hemos de llevar a cabo. Mientras tanto, se nos da a conocer la obra que nos corresponde llevar a cabo mientras estamos en estos cuerpos mortales, temporeros, terrenales, porque no vamos a enseñar o a tratar de hacer lo que tenemos que hacer en el otro cuerpo, hacerlo acá. Más bien hacer lo que tenemos que hacer estando en este cuerpo. Y luego lo demás vendrá automáticamente. Como él dijo, buen siervo y fiel en lo poco. En lo poco es estando en estos cuerpos terrenales, es en lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al ser colocados en esos cuerpos eternos con el espíritu teofánico dentro de nosotros y pasar a la eternidad, a la vida eterna con la herencia divina, ahí estaremos en lo mucho.
porque tendremos toda la herencia divina. Ahora, de la herencia divina que tenemos, porque somos herederos de Dios, todavía no hemos disfrutado esa herencia. Estamos seguros de que es nuestra herencia, pero es en este tiempo final en donde se terminan los arreglos en el programa divino para que así cada hijo de Dios pase a su heredad, a lo que le pertenece como hijo de Dios. Por eso en el fin del tiempo el Señor en su venida se presenta como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y ese tiempo en que Él se manifiesta así es el día del Señor. Es el día en donde su voz es la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. El Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su última manifestación por medio de su ángel mensajero. Y se cumple así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel, enviándola por medio de su ángel a Juan en estas visiones apocalípticas, pues él estuvo en espíritu en el día del Señor. O sea, fue transportado al día del Señor y entonces pudo ver y escuchar. Pudo escuchar la gran voz de trompeta, que es la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando el cinto de oro está sobre el pecho, ya no está como sumo sacerdote, sino como juez. Con el cinto en su cintura, trabaja, ministra como sumo sacerdote. Aquí encontramos que ha pasado de sumo sacerdote a juez. Él es el juez de toda la tierra. Por eso encontramos que la descripción que da aquí, en donde dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. En Apocalipsis capítulo 10 encontramos aquí la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel fuerte, y dice así, comenzando en el verso 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y sigue haciendo una descripción del ángel fuerte del Señor Jesucristo. Vean ustedes su rostro como el sol. Y aquí en el capítulo 1 y verso 14, aquí también aparece con su rostro, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana. Y luego en el verso 16
Dice, y su rostro era como el sol, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2, y es una promesa para cada hijo de Dios. Es la promesa de la segunda venida del Señor. Ahora en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 14 dice, sus ojos como llama de fuego. Y sigue diciendo, y había en su cabeza muchas diademas. Ya había sido coronado por sus santos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Es el nombre eterno de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo es la palabra. Y los ejércitos celestiales, vestidos en lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1 verso 16 dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Ve usted? Es la segunda venida del Señor como juez de toda la tierra y como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores, y juez de toda la tierra. En otros tiempos, el juicio divino en toda su plenitud, anunciado en Apocalipsis, no podía venir sobre la raza humana, porque él no había tomado su posición como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como juez de toda la tierra, para juzgar y de determinar el juicio divino sobre la raza humana. Y ahora vean ustedes, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Las naciones, los gentiles, el reino de los gentiles, en la etapa de esa imagen que vio Nabucodonosor, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es el imperio del anticristo. El Señor Jesucristo herirá con esa espada, que es la palabra que sale de su boca. Con esa palabra herirá a todas las naciones, a las naciones gentiles, al reino de los gentiles, al reino o imperio de la bestia, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así es que es el tiempo también de la ira del Dios Todopoderoso para ser derramada sobre la tierra, y se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 6 verso 12 en adelante, bajo el sexto sello, que dice: miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre,
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira, de la ira del Cordero, porque se ha convertido en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores, en el juez de toda la tierra. Por eso puede, por su palabra, hablar el juicio sobre la tierra, y se materializa ese juicio. Esas plagas apocalípticas caerán en toda su plenitud y destruirá el imperio de la bestia. El reino de la bestia caerá, y luego los reinos del mundo tendrán una bendición. Una bendición vendrá para los reinos, porque dice: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Cristo, han venido a ser los reinos de nuestro Dios. Así es que podemos ver que habrá un cambio en favor de la raza humana, un cambio favorable, el cual vendrá en beneficio de los seres humanos. El reino de la bestia, del anticristo, en el cual el diablo estará encarnado, será quitado, y el diablo será atado, encadenado por 1000 años, porque un ángel aparece aquí en Apocalipsis capítulo 20, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Este es un ángel que tiene un sello. Será el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que es el ángel que tiene el sello del Dios vivo. Eso lo vamos a dejar pendiente. Veremos a ver si hay algún otro ángel que tenga un sello en el tiempo en que Dios destruye el imperio o reino del anticristo y ata al diablo al final de la gran tribulación, lo ata por 1000 años para que no engañe a las naciones, y las naciones, al no ser engañadas por el diablo, podrán conocer
el programa divino y podrán recibir la enseñanza del Señor Jesucristo, manifestándose en su ángel mensajero y trabajando en colaboración, brazo a brazo, con la esposa del Cordero, encabezada en el grupo del fin del tiempo. Y ese ministerio del ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo, que comienza en el fin del tiempo y lleva a cabo el recogimiento o cosecha del trigo de los hijos del reino, continuará en la gran tribulación y continuará en el reino milenial. Y junto con él, los que han trabajado en la edad en que Dios lo ha enviado en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular. Nuestra edad continuará por el milenio también, y los que han estado en esta edad de la piedra angular continuarán en esa edad trabajando, ministrando la palabra, así como la han ministrado en este tiempo final, juntamente con el ángel mensajero, con el sello del Dios vivo. Continuarán trabajando durante el milenio y continuarán distribuyendo el mensaje del evangelio del reino a todas las naciones, a todos los pueblos. Y dice: y en aquel día la tierra será llena del conocimiento de Jehová, y todos me conocerán, dice el Señor. Y en aquel día Jehová el Señor será uno, y uno su nombre eterno. No habrán enseñanzas sobre la tierra que enseñen que Dios es más de una persona. Jehová será uno, y uno su nombre, porque esa enseñanza que se tendrá durante el reino milenial es la enseñanza que trae el ángel del Señor Jesucristo con el mensaje del evangelio del reino, el cual comienza a predicar, a proclamar en el fin del tiempo, y así lleva a cabo la gran cosecha o recogimiento de los escogidos de entre los gentiles y luego de entre los hebreos también. Es un mensaje que será y que es ya para gentiles y también para hebreos, porque es bajo el ministerio que opera para gentiles y para hebreos también. El ministerio del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y como juez de toda la tierra. Y para esto Él envía su ángel mensajero, a través del cual se manifiesta este ministerio del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Y ahí estará el ministerio de los dos olivos, porque dice Malaquías capítulo 4 verso 2: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida del Señor, y en sus alas traerá salud. Los ministerios todos son del Señor Jesucristo,
Y el Señor Jesucristo en su venida y manifestación en su ángel mensajero puede manifestar el espíritu y virtud de cualquier ministerio que manifestó en el pasado. Y Él ha prometido manifestar el espíritu y virtud de Elías en su quinta manifestación y el espíritu y virtud de Moisés en su segunda manifestación. Y todo esto en su ángel mensajero, el siervo fiel y prudente que en el fin del tiempo estaría dándole el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, que es su cuerpo místico, que es su esposa, la esposa del Cordero, su iglesia. Ahora, el mensaje del Evangelio del Reino es ese mensaje que escucha Juan en el Espíritu en el día del Señor. Esa voz que él escucha aquí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa gran voz como de trompeta es la voz del Señor Jesucristo, la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, hablándole a todos los hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios en este tiempo final, en esta tercera dispensación, la dispensación del reino, estarían en el espíritu teofánico, escuchando esa gran voz, la voz del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, y ese espíritu teofánico de cada hijo de Dios estaría operando. Cada hijo de Dios estaría escuchando de su teofanía, y con su teofanía el mensaje de esa gran voz como de trompeta. Porque para escuchar el mensaje de esa gran voz como de trompeta en el día del Señor, se requiere estar en ese espíritu teofánico, escuchando esa gran voz, porque es una voz celestial, y solamente los que tienen espíritu teofánico pueden estar en el espíritu, en ese espíritu teofánico. Cuando nos reunimos para escuchar la palabra, que es la gran voz de trompeta, o esa voz como de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estamos conectados con nuestro espíritu teofánico. Por eso se requiere que cada hijo de Dios, cuando viene a escuchar la palabra, llegue con reverencia y esté meditando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios que ya ha escuchado. Y así, cuando escucha el mensaje para esa ocasión, ya su espíritu teofánico está conectado con usted, y esa palabra pasa al espíritu teofánico, y de ese espíritu teofánico a usted, para que usted la comprenda, la entienda. Porque no es solamente usted decir que el mensaje es la verdad, sino usted también entender, comprender ese mensaje, porque es para usted, y solamente estando en el espíritu teofánico suyo, es que usted puede entender ese mensaje y puede ver
las cosas, ver es entender, y escuchar es entender también. Por eso dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Muchas personas oyen, escuchan cuando se lee o se predica el Evangelio, pero no todos entienden. Pero el que entiende mi palabra tiene vida eterna, porque la vida viene por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante escuchar la palabra. Y Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso el que las oye tiene vida eterna. No nos reunimos para escuchar sin entender, sino que nos reunimos para escuchar, para entender lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros, porque somos la buena tierra. Y la buena tierra son aquellos que escuchan la palabra y la entienden. Esos son la buena tierra de la cual el Señor Jesucristo estuvo hablando. Es uno de los misterios divinos y es uno de los grandes misterios divinos que identifica a los hijos de Dios y que también identifica al resto de los seres humanos que oyen y nunca entienden la palabra. Por lo tanto, no pueden dar el fruto del reino de Dios. Así es que es necesario que cuando nos reunimos estemos atentos a la palabra, porque de otra forma seríamos oidores olvidadizos, oidores meramente sin entender lo que la palabra dice. Y el que no entiende lo que la palabra dice es como el lugar representado junto al camino o entre espinos, pedregales o cualquiera de estos lugares. Así está usted señalado por Dios cuando la persona escucha y no entiende. Viene luego el diablo y arranca esa palabra que escuchó. La puede arrancar diciéndole: eso que tú escuchaste, eso es fanatismo, eso son tonterías, eso no tiene ninguna importancia. Puede arrancarle lo que escuchó en alguna forma, o tener esa palabra, decir que la cree, y cuando le viene una apretura por causa de la palabra, que se le levanten en contra sus amistades, sus familiares, y le digan: ¿y tú crees ese mensaje? ¿Tú crees ese mensaje? ¿Cómo vas a creer ese mensaje? Y comienzan a darle de codo, y comienzan a criticarlo, y comienzan a mofarse de usted.
y usted comienza a decir, mejor es que yo no siga creyendo ese mensaje. Mejor les digo que ya yo no creo ese mensaje, sino que solamente escuché y he leído algunos mensajes, pero que yo no lo creo. Que yo creo como ellos creen y no como dice ese mensaje. Y no saben que están rechazando, desechando la voz de Dios, la gran voz como de trompeta. Están desechando esa simiente, esa palabra que fue sembrada en ellos para que lleve fruto y no para que sea ahogada, no para que sea tampoco arrancada por el diablo, no para que se quede sin fruto por las persecuciones y por las pruebas y aflicciones por las que pase la persona. Aunque pase por pruebas, por problemas, esa palabra de esa gran voz como de trompeta debe llevar fruto en la persona que la recibe. Pero hay 4 tipos de personas. 3, la mayoría que no produce el fruto que debe producir. A unos el diablo le arranca esa palabra, usando su astucia y haciéndole a la persona descreer lo que había creído. Y usa un montón de tácticas, de técnicas para desvirtuar ese mensaje y al mensajero y al pueblo que ha recibido ese mensaje. Pero ¿quién es el que pierde? La palabra seguirá siendo la palabra de Dios, y los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor Jesucristo, y menos esa palabra de gran voz de trompeta. El que se perjudica es el que deja que el diablo le arranque esa palabra que recibió. Porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, no es apto para el reino, no es apto para el glorioso reino milenial, no es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, perdió la bendición que había recibido. Y el que no lleve fruto también perderá la bendición, porque el hombre que recibió un talento y lo escondió en la tierra y no produjo el fruto que tenía que producir, vino su Señor en el tiempo señalado y le quitó el talento y lo echó en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Así es que Dios no quiere ni vagos, tampoco Dios quiere incrédulos, tampoco Dios quiere personas que en un momento digan yo creo el mensaje y en otro momento digan bueno, yo estoy ahí para ver lo que sucede, para luego yo decidir. Dios no juega con las personas y las personas no pueden jugar con Dios. Dios le ha establecido a cada persona el tiempo que han de vivir en la tierra y el tiempo en que deben recibir el mensaje y deben producir el fruto correspondiente con ese mensaje. Y cuando se les pasa el tiempo, ya no tienen más tiempo. Como le pasó al pueblo hebreo, tipificado en la higuera.
en la parábola de los obreros o labradores a los cuales le fue arrendada una hacienda, dice que cuando al final vino su hijo, el hijo del dueño de la hacienda, a buscar fruto, no le dieron lo correspondiente, sino que lo tomaron, lo mataron y decían: ahora nos quedaremos con esta propiedad, con la viña, porque ya hemos matado al heredero. Él preguntó: ¿qué hará el dueño de la viña? Enviará sus ejércitos y destruirá a estos obreros malos, a estas personas, y dará su viña a personas que produzcan el fruto y que paguen de acuerdo a como deben pagar al dueño de la viña, cuando él envíe mensajeros a buscar el producto. O sea, cuando envíe a cobrar cada cierto tiempo, entonces ellos tienen que pagar de acuerdo al tiempo correspondiente. Y eso significaba, como dijo el Señor: el reino será quitado de entre vosotros y dado a otro pueblo, a otra gente que produzcan el fruto. Y eso aconteció con el pueblo hebreo. El reino fue quitado del pueblo hebreo y pasado a los gentiles. Y de en medio de los gentiles, en cada edad se recogió el fruto. Y hemos llegado al tiempo de la cosecha general, en donde se recogerá el fruto del reino de Dios, los hijos del reino, comenzando con los escogidos primeramente de entre los gentiles y de entre los hebreos, y también la cosecha general de todos los hijos de Dios. Ahora, todo esto está señalado para el día del Señor, en donde se escucha la gran voz como de trompeta. Y así como Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, así también cada escogido en este tiempo final, en el tiempo de esta gran voz como de trompeta, al estar escuchando esta gran voz como de trompeta, cada escogido, cada hijo de Dios podrá decir: yo estoy en el día del Señor, en el Espíritu, escuchando esta gran voz como de trompeta. Estoy escuchando la gran voz como de trompeta, la gran voz de trompeta que me ha llamado y me ha juntado en el reino de Dios. Me ha llevado al día del Señor, al día de la segunda venida del Señor. No fue en el primer día, el día de la ley, la segunda venida del Señor. Tampoco fue en el segundo día, el día de la gracia, la segunda venida del Señor. Más bien allá fue la primera venida del Señor en su comienzo como Cordero de Dios. Pero la segunda venida del Señor corresponde al tercer día dispensacional, el día de el reino de Dios. Estamos viviendo en este tercer día. Dios le dijo al pueblo hebreo: después de 2 días, Él nos dará vida. Después de 2 días, al tercer día,
nos resucitará, nos dará vida. Ya han pasado 2000 años y estamos en ese tercer día. Y estamos en ese tercer día prometido al pueblo hebreo, en donde la resurrección del pueblo hebreo como nación ha comenzado a efectuarse, como la vio el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Ahí él vio la resurrección del pueblo hebreo y vio un ejército en pie. Vio ese ejército en pie, el cual necesitaba solamente una cosa. Ven aquí, Ezequiel capítulo 37, verso 7 en adelante dice, porque Dios le dijo, profetiza. Vamos a leer un poquito antes a Ezequiel 37, capítulo 37, verso 1 en adelante dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, porque un profeta es un hijo de hombre. Por eso cuando el Señor Jesucristo apareció aquí en la tierra en carne humana, apareció como un profeta. Y por eso él decía, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre sube a Jerusalén, será tomado preso, será condenado y entregado a los gentiles para ser muerto, porque era un profeta. Por eso él se identificaba como Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Era Dios manifestado en carne. Siempre que Dios envía un profeta, hay un hijo de hombre en la tierra, un profeta. Por eso le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Una resurrección por la palabra de Dios. ¿Cómo será también la resurrección de los santos en Cristo que están en el paraíso? Dijo el Señor Jesucristo, todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Para la resurrección se requiere la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios hablando por medio de un Hijo del Hombre. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
porque sin espíritu el cuerpo está muerto. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. El profeta Ezequiel tenía que decir la palabra como le fue hablada. No era una palabra humana, sino la palabra de Dios. Y Dios la puso en su boca para ser hablada. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El pueblo hebreo juntándose nuevamente en su tierra. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Una nación en pie, con su propia moneda, con su propia bandera, con sus propias leyes, con sus propios líderes, con su propio gobernante, o sea, con su primer ministro, con su director político. Pero dice, pero no había en ellos espíritu. Por lo tanto, aunque estaba en pie un poderoso ejército, una nación en pie, todavía no había en ellos vida espiritual, porque la vida está en el espíritu. Por lo tanto, ellos tenían toda clase de vida, vida política, vida económica, vida social, pero la vida espiritual no la tenían todavía, esa vida que viene por el Espíritu de Dios para el pueblo. Ahora dice, pero no había en ellos espíritu. El Espíritu de Dios tampoco estaba allá, porque el Espíritu de Dios estaba recorriendo entre los gentiles de edad en edad, recogiendo a los escogidos, a los hijos de Dios en cada edad. Y cuando se llega al final, el Espíritu de Dios está en el ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo, así como estuvo en cada ángel mensajero de las 7 edades. Entonces se encuentra en el ángel mensajero de Jesús, el ángel mensajero con el sello del Dios vivo, y se encuentra el ángel mensajero con la esposa del Cordero entre los gentiles. Y sigue diciendo, y me dijo, Dios le dijo a Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Espíritu de Dios tiene que regresar al pueblo hebreo de donde salió,
para darle vida a la nación hebrea, darle vida a Israel. Y en la tierra estará el ángel mensajero con el Espíritu de Dios para profetizar como le ha sido ordenado, para que luego de terminar su labor en medio de los gentiles, el Espíritu de Dios regrese al pueblo hebreo y haya una manifestación de Dios sobre el pueblo hebreo y sean llamados y juntados 144,000 hebreos y sean sellados con el sello del Dios vivo. Y así el Espíritu de Dios esté en Israel y reciba Israel vida de parte de Dios. Él hirió y nos curará, ha dicho el Señor, y después de 2 días, al tercer día, nos resucitará y nos dará vida y viviremos delante de Él. El profeta Oseas, creo yo que es el que habla acerca de esta profecía y habla acerca de esta bendición tan grande que vendrá para el pueblo hebreo. Oseas capítulo 6, verso 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, en cuanto a dispensaciones, el primer día dispensacional fue la dispensación de la ley. El segundo día dispensacional fue la dispensación de la gracia. El tercer día dispensacional es la dispensación del reino. Y en cuanto a milenios, la dispensación de la gracia tuvo 2 días mileniales, 2000 años de la dispensación de la gracia. Y la dispensación del reino tendrá 1000 años del reino milenial. Y esta etapa en la cual vivimos es la etapa en que el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, introduce el reino milenial, introduce esos 1000 años del reinado de Cristo, el cual estará sobre la tierra. Y con el evangelio del reino, que es el evangelio que se estará predicando en el reino milenial, así como se predicó por 2000 años el evangelio de la gracia en la dispensación de la gracia, en la dispensación del reino se predicará el evangelio, las buenas nuevas del reino, y comienza a ser predicado el evangelio del reino en este tiempo final, para reunir, para recoger todos los súbditos del reino del Señor Jesucristo. Ahora es en este tercer día dispensacional y también para el tercer día del reino milenial que el Señor Jesucristo restaurará
al pueblo hebreo. Espiritualmente resucita a Israel al llamar y juntar 144,000 y colocar su espíritu en ellos. El Espíritu de Dios estará en medio de 144,000 manifestándose en su ángel mensajero, y ellos recibirán el Espíritu de Dios, y durante el reino milenial ellos estarán como un poderoso ejército en el reino de Cristo, y ya estará el pueblo hebreo como nación restaurado en el reino de Dios, y el reino de Dios restaurado en Israel. Y desde Israel se gobernará, se reinará sobre todas las naciones. Ahora vean ustedes, sigue diciendo, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya no tendrán otros dioses, no tendrán otras enseñanzas, sino la enseñanza del Evangelio del Reino. Y así conocerán a Dios y todo el programa de Dios, todo el programa del reino de Dios. Sigue diciendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Ve usted? Y para eso nosotros tenemos el Evangelio del Reino, el cual pasaremos a ellos, para que ellos conozcan a Dios en la tercera dispensación, la dispensación del reino. Conozcan al Señor Jesucristo como Rey, como el Hijo de David, sentándose en el trono de David. Dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Para eso estará la enseñanza del Evangelio del Reino. Como el alba está dispuesta su salida. Vean ustedes cómo el alba está dispuesta su salida. La salida del Señor. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Cuando habla de la salida del sol, es en la mañana. Es como el alba, su salida. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, para traer bendición al pueblo hebreo. Ahora, todo esto es para el pueblo hebreo, pero primero para nosotros. Todo, vean ustedes, todo lo que se manifestó en la primera venida de Cristo allá en la tierra de Israel, su nacimiento, su ministerio y su obra en la cruz del Calvario, lo que Él hizo en Israel 2000 años atrás, luego fue lo que se enseñó entre los gentiles por 2000 años. Y lo que el Señor Jesucristo hace entre los gentiles en su venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como juez de toda la tierra, como la piedra no cortada de manos. Todo lo que Él hace en su venida y su obra de reclamo es
lo que se dará a conocer al pueblo hebreo y lo que se dará a conocer durante el reino milenial. Así es que el Señor Jesucristo, así como trabajó en su primera venida para toda esa dispensación de la gracia por 2000 años, para 2000 años, Él en su segunda venida trabaja para ese glorioso reino milenial. Trabaja para nosotros y para el pueblo hebreo. Hace una labor de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa, porque todo le pertenece a Él, porque Él es el heredero, el Hijo prometido, y nosotros coherederos con Él. Todo lo que Él hereda, lo heredamos nosotros con Él, porque Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Así es que en este tiempo final, Él lleva a cabo la obra que se requiere de reclamo para que nosotros podamos regresar a la vida eterna, para que nosotros podamos regresar a la herencia que Adán perdió en la caída, para que nosotros podamos regresar a un cuerpo eterno y para que nosotros podamos heredar todo lo que nos corresponde como hijos de Dios, hijos legítimos de Dios. Y entre las cosas que a un hijo le corresponde heredar, además de todas las propiedades que tiene su padre, le corresponde también su nombre. Y ahí nos vamos a detener. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En este tiempo final es que se hace el reclamo legal, y es el tiempo en que cada hijo de Dios es adoptado como hijo de Dios. Por eso tiene que recibir el nombre eterno de su Padre Celestial. Por ser hijo de Dios, para comenzar, hereda el nombre de su Padre. Una persona no puede ir a una corte y reclamar una herencia como hijo de el dueño de una propiedad si no está identificado como hijo de esa persona, y para eso necesita tener su nombre. Por eso, en este tiempo final, los hijos de Dios, los herederos, tienen la promesa de recibir el nombre de su Padre Celestial, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo,
Y por eso el Señor Jesucristo, como el primogénito entre muchos hermanos, cuando ascendió al cielo victorioso, recibió ese nombre nuevo, ese nombre eterno de Dios, para poder heredar todas las cosas y compartir esa herencia con cada uno de nosotros. Así es que estamos viviendo en un tiempo tan importante y tan decisivo para los hijos de Dios y tan decisivo para la raza humana, que nosotros no nos resta otra cosa más importante que estar como estuvo Juan el discípulo amado. ¿Y cómo estuvo Juan el discípulo amado? Pues él estuvo como nosotros tenemos que estar en este tiempo final. Y donde estuvo es donde nosotros tenemos que estar también. Yo estaba en el Espíritu. Así tenemos que estar nosotros también. En el día del Señor. Y nosotros también en ese día espiritual. Luego ese día espiritual se va a materializar. Se va a materializar luego ese día. Actualmente ese día está en el campo espiritual y es el día en el cual nosotros estamos. No fue el día de San Pablo, la edad de San Pablo, no fue el día del segundo mensajero, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del séptimo. El día del séptimo mensajero fue representado en el sábado. Y nosotros estamos en la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, la edad en donde tenemos la gran promesa de la segunda venida del Señor. Es el día o edad de la venida del Señor, representada en el día domingo, y que representa el glorioso tiempo de la eternidad, o sea, representa la eternidad. Así es que nosotros estamos en la edad de la piedra angular, que espiritualmente es el día del Señor. Y luego todo eso se va a materializar más adelante. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él, escuchando esa gran voz como de trompeta, que es la voz del Señor Jesucristo, es la misma gran voz que nosotros en este tiempo final tenemos la promesa de estar escuchando en la edad de la piedra angular, que es el día espiritual del Señor en su venida. Y nosotros podemos decir en este tiempo final, y podemos decirle a Juan, el discípulo amado: Juan, nosotros estamos como tú estabas en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, o verso 1 en adelante. Verso 10, donde tú dices que estabas en el Espíritu en el día del Señor y escuchaste esta voz como una gran voz de trompeta. Pues nosotros estamos en el gran día del Señor, la edad de la piedra angular, domingo espiritual, esa edad eterna, escuchando la gran voz
de trompeta que Él prometió para el fin del tiempo. Y Juan nos puede decir, desde el paraíso, ustedes no me llevan ninguna ventaja, porque ustedes están escuchando por primera vez esa voz, pero yo la escuché allá 2000 años atrás aproximadamente, y la estoy escuchando también en este tiempo en que ustedes la están escuchando también, porque yo de acá, desde el paraíso, estoy escuchando esa gran voz como de trompeta, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios es esa gran voz como de trompeta. Por eso más adelante Él describe todo lo que Él vio y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y comienza a enumerar todo lo que Él vio en el Hijo del Hombre. Él lo vio como juez de toda la tierra, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso lo vio con el cinto sobre su hombro. Ahora Juan tuvo ese privilegio de ver todo lo que nosotros estamos viendo materializado, y todas las cosas que estamos escuchando que se han de materializar. Él las vio en estas visiones apocalípticas y escribió estas cosas. Y hubo algo que él no pudo escribir, pero que él lo escuchó y lo está escuchando nuevamente. ¿Y qué fue? Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz del ángel fuerte como león de la tribu de Judá, en su venida, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. La gran voz en el día del Señor. Todos nosotros, los que estamos vivos y los que están en el paraíso, estamos escuchando la gran voz en el día del Señor, lo cual o la cual traerá la resurrección de los santos en Cristo que partieron en el pasado, y algunos de los nuestros que también han partido, y producirá la transformación de nuestros cuerpos mortales a cuerpos inmortales, incorruptibles, eternos, en donde moraremos con nuestro espíritu teofánico, nuestra alma, que es lo que somos nosotros. Moraremos con un cuerpo teofánico dentro de ese cuerpo glorificado que hemos de tener y que hemos de recibir en este tiempo final. Ya tenemos el cuerpo teofánico, pero nos falta el cuerpo glorificado, el cual recibiremos, el cual será creado por la palabra de Dios en este tiempo final. Y por la gracia de Dios y por la gran voz de trompeta, en este día del Señor recibiremos la transformación de nuestros cuerpos, y los santos recibirán la resurrección en cuerpos incorruptibles.
por la palabra del Señor Jesucristo, por esta gran voz como de trompeta. Por eso estamos nosotros regocijados, porque sabemos que vamos a ser transformados, porque estamos escuchando la gran voz como de trompeta en el día del Señor. La gran voz como de trompeta en el día del Señor. Esa gran voz que Juan escuchó, esa gran voz que también en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 le dijo: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Quién dijo que iba a mostrar las cosas que iban a suceder después de estas de las edades de la iglesia? La gran voz como de trompeta. Y para que todos los hijos de Dios escuchen la gran voz como de trompeta, que es la que le muestra todas las cosas que han de acontecer a los hijos de Dios, por cuanto una voz no puede ser oída si no tiene un instrumento a través del cual hacerse oír. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22 verso 6: y el Señor, el Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas. Vamos a leerlo directamente. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y acá en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, esa gran voz como de trompeta dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esa voz es la voz como de trompeta o de gran voz de trompeta en el ángel mensajero enviado para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nuestros cuerpos y el orden, el programa para entrar a la transformación de nuestros cuerpos, y los que murieron en Cristo para entrar a la resurrección de ellos en cuerpos incorruptibles. Se requiere esa gran voz como de trompeta sonando, llamando a los escogidos, manifestándose y revelándole las cosas que deben acontecer. Y para que todos escuchemos esa gran voz de trompeta, esa voz celestial, la voz del Señor Jesucristo, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es la voz del Señor Jesucristo, la gran voz de trompeta en su ángel mensajero, hablándole a los escogidos de Dios. La voz del Señor Jesucristo, la gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero. La gran voz en el día del Señor. No hay otra voz para ser escuchada, no hay otra voz anunciada, enviada de parte de Dios para que los hijos de Dios escuchen. Solamente una sola voz, la gran voz como de trompeta, que es la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándole a conocer las cosas que deben acontecer a todos los hijos de Dios. Es el mensaje
del Evangelio del Reino, revelando a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para ser manifestada a todos los hijos de Dios, enviada por medio de su ángel a Juan en visiones y a los escogidos en el significado de estas visiones apocalípticas. Y con la gran voz como de trompeta en este día del Señor conoceremos todas las cosas que deben acontecer y estaremos listos para nuestra transformación en este tiempo final. Seremos transformados porque estamos escuchando la gran voz en el día del Señor. Estamos escuchando la gran voz como de trompeta en el día del Señor. Y lo estamos escuchando estando en el Espíritu. Escuchando intelectualmente las cosas, sino por la intervención del Espíritu. Viene escuchando esa gran voz de trompeta siendo ministrada por otro enviado de parte de Dios, un enviado de parte de Dios con esa palabra, con esa gran voz ministrada en carne humana, ministrando espíritus teofánicos de los escogidos de Dios. En el rostro de mi Padre cada día, dijo el Señor Jesucristo. Por el ángel que cada uno de nosotros que acampa en nuestro alrededor. Cada uno de ustedes enviado de parte de Dios. Podemos decir con certeza escuchando la gran voz de trompeta y los que están en el paraíso no se quedan callados. Ellos dicen, y estamos escuchando la gran voz como de trompeta, Señor, para resucitar dentro de muy poco. Van a probar que estaban escuchando esta gran voz de trompeta. Escuchando esta gran voz de trompeta cuando los veamos a ellos en eso nada más. Vamos a saber que estaban escuchando trompeta que nosotros estamos escuchando, porque tanto ellos promesa a todos de escuchar esta gran voz como de trompeta en el día del Señor, la edad de la piedra angular.
Los estamos esperando a ellos en este nuestro día, en nuestra edad, la edad que tiene las grandes promesas son cumplidas. Así es que continuaremos escuchando de trompeta en este día del Señor, en el día visto lo que es la gran voz como de trompeta que siga Dios hablándonos, que siga nuestro espíritu teofánico captando esa palabra que en este gran día del Señor, escuchando de trompeta o como de trompeta. Esta gran voz, el día del Señor, está hablándonos directamente. La gran voz en el día del Señor. Continúe hablándonos bendiciones con esta gran para que se materialicen en nosotros todas esas bendiciones que escuchemos de trompeta en este día del Señor. La gran en el día del Señor. Dios les bendiga a todos aquí, de partes de México, ciudades y lugares de reuniones en México, y a todos allá en Puerto Rico, en República Dominicana, todos los lugares de la América Latina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, países de la América Latina. Que Dios derrame o continúe de el día del Señor con la gran voz como de trompeta Latina y a todos los latinoamericanos y caribeños con trompeta y nos inunde con todas las bendiciones del cielo. Están en diferentes lugares de Norteamérica recibiendo la palabra, escuchando la gracia. Los bendiga a ustedes y en cualquier otro país, en la gran voz como de trompeta, que las bendiciones de Dios sean sobre que Dios continúe derramando sus bendiciones con la gran voz como de trompeta, la gran voz como de trompeta en el día del Señor. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos un día feliz, continúen pasándolo, y a ustedes en Puerto Rico que continúen pasando
un día y una tarde maravillosa y será hasta la próxima ocasión. No sé si será esta misma tarde o en otro día, en otra ocasión. Bueno, ya nuestro hermano Bermúdez les dirá cuándo será la próxima ocasión en que estaremos con ustedes. Dios nos continúe bendiciendo a todos con su gran voz como de trompeta.